Dios les bendiga en esta hora de la mañana. Estaba orando hace ratito y se me venía a mi mente un testimonio, algo que me pasó, algo hermoso que me pasó en Estados Unidos. Y quería compartir con ustedes un testimonio de muchos testimonios que tengo. Todo aquel que le ha entregado su vida a Jesucristo y ha vivido ese primer amor, sabrá lo que le estoy diciendo. En Estados Unidos, cuando yo le entregué mi vida a Jesucristo y me moví en ese primer amor, y me sigo moviendo en ese primer amor, no lo he dejado. Andaba en ese primer amor, tuve muchas experiencias hermosas en las cuales muchos testimonios preciosos, pero en esta hora yo quiero compartir un testimonio que me pasó, algo hermoso, y espero que sea para tu vida de bendición, que sea de aliento, de fortaleza, lo que llegó a mi vida. Y para eso yo quiero leer un poquito de la palabra por aquí en Josué 1, desde el 8, donde dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te manda. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gloria a Dios, aleluya. Esta promesa que habla aquí la palabra de Dios dice que nuestro Dios va a estar con nosotros a donde quiera que vayamos, siempre y cuando hagamos las cosas como a Él le agradan, siempre y cuando vivamos una vida en santidad, siempre y cuando vivamos una vida apartados del pecado, siempre y cuando vivamos una vida en obediencia. Entonces Dios también promete que va a estar con nosotros en todo momento y va a ir delante de ti peleando la batalla, va a ir delante de ti quitando todo obstáculo. O sea, Dios promete estar contigo, pero también nosotros tenemos que obedecer. No podemos vivir una vida desordenada, una vida en el pecado, una vida sin temor de Dios, sin obedecer, sin obediencia a nuestro Dios. No podemos vivir así y querer que Dios cumpla esas promesas en nosotros, no. Pero si vivimos una vida conforme a Él le agrade y a Él le place, entonces aquí está la promesa y va a estar con nosotros. Yo me había ido para Indiana. El Señor me había llevado para Indiana al corte de la espiga, a sacar espiga. Y ya cuando se estaba terminando se iban a venir para Carolina, toda la gente que traía ese contratista al Camote. Yo no quería venir al Camote porque ese trabajo no me gustaba. Y me dijeron, ¿te vas a ir? Y les dije, no me voy yo me voy a quedar. Y orando al Señor, le dije, Señor, me quedo. Porque a mí siempre me gusta preguntarle, pedirle decisión a Dios qué hacer. Y le dije, me quedo. Y el Señor me habla en un sueño. Y me dice, no, necesito que vayas porque necesito que lleves este mensaje. Y me dé el mensaje y miré a una persona. Y miré a esa persona, una persona delgada, alta. O sea, lo pude ver y me dijo lo que le tenía que decir. Entonces yo le dije en el sueño, sí voy. Y ya cuando desperté ya no quería ir porque no me gustaba ese trabajo no me gustaba nada. Entonces, pero yo ya le había dicho al Señor que sí iba y yo dije, sí voy. Y entonces fui y le dije al contratista, sí me voy con ustedes. Y me dijo, bueno, ándale pues, y nos fuimos. Entonces cuando andamos en el campo, en el camote,
pues yo como que de repente quería renegar porque no me gustaba allí. Pero de repente, como al segundo o tercer día que andábamos pescando, cuando de repente venía una persona caminando y cuando yo la veo, era ese a quien yo le tenía que dar el mensaje, y le empiezo a hablar. Y le digo, Jesucristo le ama. Y me dijo, sí. Y siguió caminando. Y le dije yo, ¿sabe todas las oportunidades que Dios le ha dado de vida? Y me dijo, sí. Y siguió caminando y de repente se paró y se dio vuelta y me dijo, ¿tú me conoces a mí? Y le dije, no lo conozco, mas Dios me dio un mensaje para usted. Y le empecé a hablar lo que Dios me había hablado y lo que él había sufrido. Y el hombre casi poquito le faltaba para que llorara. O sea, se puso así, me dijo nomás porque me estás diciendo y yo lo viví, te creo. Y se abrió la camisa y me dijo, mira, y tenía toda su panza abierta, o sea, cicatrizada. Y me dice, la última operación me la acaban de hacer al corazón. Y estuvimos platicando y ya, pues le dije, busque al Señor, entréguele su vida. Y resultó que era como el dueño de las tierras o el contratista más grande allí en esa área. Pero bueno, ya nunca lo volví a ver. Y a los poquitos días, siempre yo me salía a compartir. Siempre a donde quiera que yo llegaba, trataba de buscar una iglesia, me congregaba y empezaba a salir a evangelizar. Y una noche estaba yo como en un sueño, y me mostró el Señor que fuese a un lugar, un pueblito bien chiquito donde había poquititas casas nomás, que fuera a predicar la palabra, y me dio el mensaje que tenía que predicar. Entonces yo le dije, sí voy. En el sueño le dije, sí voy. Y cuando desperté, yo me acordé que el Señor me había hablado en ese sueño que tenía que ir a ese pueblito a compartir. Le dije, sí, Señor, yo voy. Pero tenía que ir el sábado, y resulta que cuando se llegó ese día del sábado, ya era un tiempo como de octubre, noviembre, por ahí así. Entonces ya estaba cayendo, empezó una llovizna como de agua como con nieve, agua-nieve, era una llovizna así. Y entonces yo le dije, Señor, ¿cómo me voy a ir así? Mira el tiempo. Le dije yo, quita el tiempo si tú quieres que yo vaya. Entonces yo me tenía que ir caminando por la carretera. Era yo creo como una media hora. Yo tenía que ir caminando por la carretera porque ese pueblito estaba retiradito de donde estaba yo. Entonces le digo, quítala. Empecé a orar y al ratito esa agua se quitó, pero estaba nublado todavía. Entonces yo agarré mi Biblia y me salí. Dije, yo me voy a predicar. Entonces, antes de llegar a ese pueblito, había una Y. Y en esa Y yo tenía que ir recto. Y en esa Y estaba una tienda mexicana, y ahí se hacía una Y. Entonces, cuando yo llegué a esa tienda mexicana, yo tenía un frío, pero un frío fuerte. Y le dije, Señor, pues yo voy a predicar, pero no voy a ir hasta el pueblito ese, me voy a quedar aquí en la tienda mexicana, y aquí a todo el que llegue yo le voy a dar el mensaje. Mas yo sabía que yo tenía que ir al pueblo porque mi mensaje era para allá, o sea, mi mandato, o sea, mi misión era para allá. Y yo no estaba conforme, me quedé allí, pero no estaba conforme. Dije, no, yo sé que tengo que ir para allá, Señor, pero es que hace mucho frío. Pero le dije, pues está bien, yo me voy. Entonces, en ese momento, cuando iba a agarrar la carretera, yo traía mis zapatos rotos, agujerados, y ya casi se me salían los dedos. Y yo le dije, me recuerdo que le dije, Señor, solo te pido, yo voy a ir para allá, pero solo te pido, Padre, que tú me quites mi frío, el frío de mis pies, porque mis pies ya no los aguantaba, porque mi zapato estaba agujerado y era un tiempo frío, estaba cayendo casi como tipo agua con nieve. Bueno, ya se había quitado, pero estaba muy frío, y yo mis zapatos los traía rotos ya. Y le dije, solo te pido que me quites el frío, Señor, y yo voy. Y entonces me paré de la tienda mexicana y seguí caminando. Y cuando llego a la Y, escucho la voz del Señor que me dice, dale para allá. Entonces yo me quedé así parado y le dije, ¿para allá? Le dije, pero el pueblo para donde voy yo está derecho. Dije yo, no, ¿cómo voy a ganar para acá si yo tengo que ir derecho?
Entonces siento que me vuelve a decir el Señor, gana para allá. Y yo dije, bueno. Entonces yo gané por esa carretera y yo iba hablando con el Señor y le decía, Señor, es para allá porque el pueblo para donde yo voy está para allá. Entonces yo sabía que el Señor era el que me estaba hablando, porque nosotros conocemos y detectamos cuando es Dios el que nos habla y cuando es el enemigo. Entonces yo obedecí y yo iba para allá. Entonces caminé unos cuantos metros de esa tienda por toda esa carretera y al poquito tiempo que estaba un panteón a un lado de la carretera. Entonces yo tenía que pasar en medio por la carretera y el panteón por la orillita. Pero allí en ese momento me sale un perro negro, de esos perros que tienen la cola mocha, y se me paró enfrente y me gruñía y como que me gruñía y pelaba los dientes. Entonces yo siempre le tuve mucho miedo a los perros porque de niño pues a mí me persiguió un perro ahí cerca de donde yo vivía, como que me quedé traumado. Pero bueno, entonces ese perro se paró allí y para mí era un miedo, era algo que yo no podía soportar, sinceramente no podía. Entonces cuando yo llego delante de ese perro y se me puso de frente, yo me acobardé y me di vuelta para atrás y empecé a caminar y dije, no, me voy a ir por la carretera por donde yo tengo que irme. Y en ese momento me dice el Señor, regrésate. Y le dije, no, Señor, yo le tengo miedo al perro. Y me dice el Señor, regrésate, yo voy contigo. Entonces yo me regresé otra vez y yo como que agarré fuerza y me regresé y vuelvo a llegar a donde estaba el perro. Y cuando ese perro creo que no se movía de ese lugar, allí estaba parado y cuando yo llego otra vez me gruñe y otra vez me acobardé y me regreso otra vez para atrás. Y me dice el Señor, regrésate, yo voy contigo. Y me vuelvo a regresar y vuelve y el perro no se iba de allí, llego y otra vez me dio miedo, o sea, para mí era un miedo fuerte, o sea, algo que no puedo explicar. Y en ese momento me volví a regresar para atrás y a la tercera vez me dice el Señor, yo estoy contigo, confía en mí. Y cuando me dijo eso, le dije, sí, Señor, perdóname, le dije. Y me regresé y llegué donde estaba el perro. Pero yo tenía miedo, pero cuando llegué donde estaba el perro, le dije, lo único que salió de mi boca, le dije, en el nombre de Jesucristo, te ordeno que te apartes de mi camino. Y cuando yo le dije eso, así, amado hermanos, cuando yo le dije en el nombre de Jesús, te ordeno que te apartes de mi camino, en ese momento, mira, es como si cuando a un perro le das un palazo, ese perro cuando yo le dije así, se entristeció y bajó su cabeza. Algo que no te puedes imaginar. Cuando yo le dije en el nombre de Jesús, apártate de mi camino, ese perro se entristeció y agachó su cabeza y se puso triste. Y en ese momento algo entró en mí y me dio un valor, una fuerza. Yo estaba seguro que ya no me iba a hacer nada. Entonces yo pasé por un lado de él, pero cuando yo paso por un lado de él, algo me hacía sentir que me iba a morder, como que si alguien me dijese, te va a morder. Y yo decía, no. Y era una lucha tan fuerte, pero yo pasé por un lado del perro y seguí mi camino y nunca volteé para atrás para verlo, si se fue, si se quedó, nunca. Yo pasé recto y seguí mi camino. Seguí caminando un buen pedazo. Cuando llego a otra carretera donde hacía una T, le digo, Señor, ahora de aquí para dónde gano. En ese momento oigo muchos perros, como que era un lugar donde tenían perros aguardados. Y no era pueblo, era un lugar solo. Y le digo, otra vez, donde hay perros, Señor, otra vez. Pero en ese momento llego a esa T y esos perros se iban más retirados. Pero cuando llegué a esa T, me dice el Señor, da vuelta a tu derecha. Entonces yo doy vuelta a mi derecha. Y le digo, ¿y por aquí para dónde me lleva, Señor? Porque creo que ya me desvié de mi camino donde yo tengo que ir a llevar este mensaje. Entonces yo llevaba un frío en mis pies porque
te digo, mi zapato estaba roto y mis dedos se salían. Y yo sinceramente ya no aguantaba el frío en mis pies. Y le decía, quítame el frío de mis pies, Padre. Yo voy a donde tú me digas. Pero le decía, quítame mi frío. Entonces en ese momento iba caminando en la carretera cuando salió un rayo de sol. De entre la nube se abrió la nube y salió un rayo del sol a la carretera. Entonces yo en mi mente pensé, dije, si yo corro a donde está ese rayo de sol, yo me voy a calentar un poquito. Entonces cuando yo empiezo a correr, a llegar a ese rayo de sol, pero ese rayo de sol creo que yo no lo alcanzaba. Iba caminando por toda la carretera y no alcanzaba ese rayo del sol. Y yo decía, pues ¿hasta cuándo voy a alcanzar ese pedazo donde está salido el sol? Porque yo caminaba y eso avanzaba. Entonces pasó un buen rato así, pasé como unos 15 minutos, 10, 15 minutos que no alcanzaba ese rayo de sol. Y en un momento ese rayo de sol se tapó y se tapó las nubes y se fue esa luz. Y entonces yo ya me quedé en la carretera y dije, nunca alcancé ese poquito de sol para calentarme. Cuando yo miro para adelante, a lo lejos, un pedazo retirado, estaba un hombre parado a la orilla de la carretera. No había casas allí, era un camino solo, una carretera sola. Y estaba un hombre parado. Y yo miré a aquel hombre y dije yo, como que me dio miedo. Y dije yo, pues que me regrese. Y dije yo, pero si me regreso voy a volver ante el perro. No. Y además el Señor me había dicho que siguiera avanzando. Y dije, no, yo voy a seguir a ver qué quiere o a ver qué me dice, porque estaba ahí parado. Entonces yo voy caminando, y cuando llego cerca de donde está él, era un americano. Entonces yo no entendía mucho el inglés, pero un poquito lo entendía. Y cuando yo voy llegando donde está él, me dice, "You go church?" Y yo dije, me dice que si voy a la iglesia. Y le dije, yes. Y me dice, momento, que me esperara allí. Y se metió a su casa, porque estaba una casita allá adentro. Se metió a su casa y salió. Y cuando ese hombre salió para afuera, ¿qué crees que traía? Alabo y glorifico al Dios Altísimo. Traía unas botas nuevas, unas botas grandes que tenían lana adentro. Y me dijo, ten. Entendí en mi mente que él no me decía de church, no me hablaba de iglesia. Me estaba hablando de shoes, de zapatos. En mi mente entendí que él me decía, ¿quieres unos zapatos? Y yo le entendí que si iba a la iglesia, y yo le dije que sí. Entonces, pero él me estaba diciendo, ¿quieres unos zapatos? Y yo le dije sí. Se metió para adentro y cuando él entra para adentro, me saca unas botas nuevas que tenían lana adentro. Me dijo, ten. Me las dio. Y me dijo que sí era cristiano y le dije que sí. Y le dije que iba a predicar a un pueblito, pero que ya me había desviado. Y me dijo, no, vas bien, porque allí adelantito me dijo, está una carreterita. Me dijo, ¿la alcanzas a ver? Le dije, sí. Me dijo, allí le das para allá y allí lo vas a encontrar al pueblito al que tú vas. Y le dije, gracias. Y me dijo, vamos a orar. Y empezamos a orar. Él oraba en inglés y yo en español, pero estábamos orando, pero yo podía entender lo que él estaba orando. Y yo pienso que también él podía entender lo que yo estaba orando. Estábamos orando juntos. Cuando acabamos de orar me dijo, vete. Vete a lo que tú tienes que ir a hacer. Me fui, me puse mis botas, tiré mis zapatos rotos. Seguí caminando por donde el hombre me dijo y llegué al pueblo al que tenía que llegar, unas poquitas casitas. Me encontré 2, 3 personas nada más, no había mucha gente, parecía un pueblito solo, pero me encontré unos testigos de Jehová y a esos fueron los que les compartí.
Después que recorrí todo el pueblito que estaba chiquitito, me regresé para donde yo vivía, por la carretera. Con esto, este pequeño testimonio, ¿qué es lo que yo quiero decirte? Que cuando sinceramente hacemos las cosas para Dios, cuando sinceramente vivimos una vida como a Dios le agrada, cuando nos apartamos del pecado, cuando vivimos en santidad, cuando vivimos en obediencia, escuchando lo que Dios nos manda hacer y lo hacemos, Dios siempre nos va a respaldar y Dios siempre va a ir con nosotros delante. Eso es algo hermoso que a mí me pasó. Tengo muchos testimonios que a mí me pasó en Estados Unidos en ese tiempo cuando yo me moví en mi primer amor y salí a evangelizar. Muchos testimonios tengo, pero ese es uno de ellos en el cual ahorita hace rato que estaba orando, que estaba alabando y glorificando a mi Dios, se me venía ese recuerdo. Y en un momento sentí de compartirlo contigo, con todo aquel hermano que lo pueda ver. Yo sé que es una bendición y puede ser una bendición en tu vida para que te alientes, para buscar el rostro de Dios, para buscar la dirección de Dios en todo momento, la guianza de Dios. Y cuando Dios nos hable, hacer lo que Él nos manda hacer, y siempre Dios va a ir delante de nosotros. Te digo, yo le decía a mi Dios, yo voy a ese lugar, le decía, sí voy, pero quítame el frío de mis pies porque ya no lo aguanto. Y el Señor por eso me desvió por ese otro camino, porque tenía preparada a esa persona para que me diese esos zapatos. Si yo no obedezco a Dios, si yo no obedezco la palabra de Dios y sigo por donde iba, me había perdido la bendición de Dios por no escucharle, por no obedecer, que me dijo que me fuera por allá. Igualmente, si por el miedo a ese perro yo me regreso y no entro, por el miedo, por mi temor, igualmente había perdido esa bendición. Tú no permitas que el miedo, no permitas que a nada, tú cuando Dios te habla y te manda que hagas algo, tú obedece. No permitas que el miedo, las circunstancias impidan que tú obedezcas y hagas lo que Dios te manda hacer. Y vas a ver la bendición de Dios. Es algo hermoso. Dios es hermoso, es maravilloso. Dios está con su pueblo. Dios nunca nos deja, nunca nos abandona. Hay momentos que nos sentimos solos, hay momentos que nos sentimos tristes, hay momentos que vemos alrededor como que estamos solos, pero la palabra de Dios dice que no estamos solos. Nosotros no estamos huérfanos, no estamos solos aquí en este mundo. Dice que nosotros estamos aquí, mas no somos de aquí, somos del reino, somos de la patria celestial, pero no estamos aquí. Cristo dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Somos el pueblo de Dios y Dios está con nosotros, Dios está conmigo y Dios está contigo. Dios es fiel y va a cumplir sus palabras en tu vida y en mi vida. Pero si queremos que Dios cumpla estas promesas en tu vida y en mi vida, tenemos que vivir también como Él lo dice y como Él lo manda. Yo tengo mucho en cuenta ese mensaje por aquí en Deuteronomio 28, donde dice, y estas son las bendiciones que vendrán a tu vida. Bendito serás en tu casa, en tu salir, bendito tu trabajo, bendito. Y empieza a hablar de las bendiciones. Y yo conozco muchos hermanos que dicen, Dios promete que me va a bendecir y que mi trabajo y todo. Y le digo, sí, espérate, sí. Pero es que hay veces que nos queremos volar. El primero dice, acontecerá. En el primero dice, acontecerá que si oyeres la voz de Jehová para guardar y poner por práctica todo lo que manda. O sea, si entonces van a venir esas bendiciones. Si yo no vivo una vida en el temor de Dios, si yo no vivo en obediencia, si yo no vivo como Dios manda, entonces no espere las bendiciones, porque hay veces que nos las queremos volar. ¿Sí me entienden?
Si queremos las bendiciones de Dios, también tenemos que vivir como Él nos manda y como Él quiere. Ser un pueblo que alumbre. Dice que nosotros somos luz que alumbra en medio de las tinieblas. Alumbramos porque alumbramos con nuestra luz, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de ser a nuestros vecinos, a nuestros amigos, porque nos comportamos diferentes, porque somos diferentes. Y allí glorifican a Dios cuando dicen, tú eres diferente, tú eres así, tú eres así. Entonces ahí se glorifica a Dios. A mí en mi trabajo se burlan de mí en veces, pero allí en medio de la burla hay veces que glorifican a Dios porque dicen, ya cuando dicen que vamos a tomar y que vamos a tomarnos una, inviten a Henry, dicen, no, ese es aleluyo, no, ese no toma. Y hay otro que dice, no hombre, antes sí tomaba, antes vieras cómo era, antes dice tenía vacas y repartía leche, antes estaba bien alivianado, ahora sí ya se acabó, no tiene nada. Y le digo, ahora tengo más que antes, Lupe, porque así se llama, ahora tengo más que antes. Dice, si ya no tienes nada, mira cómo andas, antes tenías. Y le digo, ahora tengo más porque tengo a Cristo en mi vida, ahora tengo más. Y dice, eso no es nada. Entonces se burlan, pero en todas esas burlas glorifican a Dios cuando dicen, ese es aleluyo, ese ya no toma, ese ya no ese es aburridos, que sabe que, y le digo, no, gloria a Dios, glorifican a nuestro Dios, porque ellos manifiestan lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo nos cambió, nos transformó, y ahora vivimos y somos diferentes. Por eso somos luz que alumbramos, que damos testimonio. Entonces Dios así quiere que vivamos, y si así vivimos, entonces Dios también nos va a bendecir y vamos a ver la gloria de Dios, y Dios va a ir delante de nosotros peleando nuestras batallas. Dios te bendiga. Les amo en el amor de Cristo Jesús. Allá donde quiera que ustedes estén, donde quiera que estén, dice la palabra de Dios que somos un mismo cuerpo. Y yo les decía ayer en la prédica a mis hermanos, o sea, muchas iglesias están divididas, que tú eres de allá, que tú eres de este, que tú eres de aquel y que tú eres de aquel. Y entonces yo les decía, ¿por qué? Si mi cuerpo no está dividido, mi mano no está allá, ni mi pie acá, mi cuerpo está pegado todo junto, y lo que le pasa a esta mano le siente esta, o sea, estamos unidos. El cuerpo de Dios igualmente no lo pueden dividir una iglesia, un movimiento. Dice la palabra que somos un mismo cuerpo en Cristo Jesús. Dios les bendiga, les amamos. Somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida de aquí de Uriangato, Guanajuato. Y yo conocí en Estados Unidos y anduve en muchas partes de Estados Unidos. Estuve por ahí en Arcadia, Florida, con mi hermano y pastor Ambrosio. En ese tiempo todavía no era pastor, era una persona que se congregaba, salíamos, predicábamos en la calle, y con mi hermano Margarito. Y una vez que iban a hacer una campaña por allí, fuimos a una pulga que le dicen pulga allá, y había unas brujas de esas que echan cartas allí, y pasamos y les hablamos, y dice una, no, que empezó a alegar allí, no, que es que Cristo te ama y que Cristo esto, y salió otra, y luego sale otra, y que no les escuchen, que sabe qué, y les empezó a regañar, y nos empezó a nosotros a decir que, pues nos empezó a amenazar, y nos empezó a decir quién era el que iba a ir y quién iba a ir a predicar esa vez. Y luego nos fuimos y llegamos con el pastor Jorge Díaz, estaba en ese tiempo ahí de pastor, y le dijimos, pastor, ¿quién es el que va a venir? Y dice, ¿por qué? Le dijo, porque nos dijeron así, todo. Y dijo, sí es ese. ¿Y cómo supieron ellas? Y dice, porque el diablo también sabe cómo, y gloria a Dios. Algo hermoso que vivimos por allá en Estados Unidos. Estuvimos en Arcadia, en Huachula, Florida, con el pastor Daniel Jiménez, hasta por allá para Indiana, Carolina, pero todos esos lugares Dios me dio la oportunidad de andar predicando en la calle, evangelizando. Es algo hermoso. Algún día voy a seguir compartiendo un poquito de mis testimonios, no para vanagloria mía, del hombre no, porque el hombre no es nada, yo no soy nada.
lo que ha hecho o lo que he vivido, lo que he sido, es porque Dios lo ha hecho en mi vida. Entonces todo lo que yo cuento, todo lo que yo comparto es para la gloria de Dios y para que el pueblo de Dios se edifique porque con este testimonio que te compartí, yo sé que cuando tú escuches la voz de Dios, cuando Dios te manda, háblale a una persona, ve para allá, ven para acá, entonces tú te esfuerzas y lo haces, recibes bendición de Dios. Dios les bendiga, les amamos, cuídense y que Dios les bendiga en este día tan precioso, tan hermoso. Dios les bendiga.